para analizar un poco mejor y con más detenimiento qué es lo que está sucediendo y sobre todo también qué es lo que puede suceder. Estamos en comunicación con el analista internacional Gabriel Puricelli. Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Todo bien, muchas gracias por estos minutos acá en el Mirador. A ver, una introducción con algunos datos nada más de todo lo que está pasando. Recién intentaba hacer la cifra de fallecidos, que en los últimos días al menos cómo se inició este conflicto por un recorte temporal nada más. Sabemos que, bueno, es casi infinito irse para atrás en el tiempo, pero te quería hacer la primera pregunta que tiene que ver con haciendo este recorte de este conflicto de los últimos días. Primero, ¿por qué crees que se desató y sobre todo por qué se desató en este momento? Se desata en este momento porque Estados Unidos hace 2 meses que estaba negociando con Irán un acuerdo que permitiera que Irán abandonara la búsqueda de un arma nuclear y mantuviera solamente su programa nuclear con fines pacíficos. Esta negociación venía transcurriendo en los últimos 2 meses, iba a tener un próximo capítulo este domingo que acaba de pasar en Omán, y Israel estaba opuesta a la vía diplomática. Ya lo había manifestado en el 2015, cuando el gobierno de Obama, junto a los otros 4 países miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia, y la Unión Europea, habían alcanzado un acuerdo con Irán para que Irán detuviera el desarrollo tecnológico de la bomba nuclear. Ese acuerdo duró 3 años. En el año 2018, en línea con lo que pretendía Israel, Donald Trump en su primera presidencia se retiró del acuerdo, y hace 2 meses Trump estaba tratando de volver a ese acuerdo que él mismo había invalidado en el año 2018, y esta vez Israel pasó directamente a las vías de hecho, bombardeando físicamente las instalaciones del programa nuclear iraní, pero saboteando y bombardeando también el proceso de paz, incluyendo, y esto es un dato curioso pero importante, el asesinato selectivo de Ali Shamkhani, que era uno de los principales negociadores iraníes que tenía que ir el domingo pasado a Omán. Con lo cual, el mensaje fue clarísimo, ¿no? Nosotros no solo estamos dispuestos a ir por la vía militar e impedir la vía diplomática, sino que estamos dispuestos incluso a matar a las personas que estaban participando de esas conversaciones diplomáticas. Gabriel, la zona viene siendo uno de los focos del mundo en política internacional, en conflictos, obviamente, pero por el tema Gaza y el tema Palestina. Uh-huh. Y siempre que se analizaba Gaza, Palestina y la reacción que va teniendo, sobre todo el gobierno de Netanyahu, se hablaba de, cuando Israel se meta con Irán, ahí vamos a ver realmente a qué está dispuesto, o viceversa también. No lo quiero cerrar solamente a una dirección, el conflicto en esa zona tan compleja del mundo. Y ahora pareciera que se está dando eso que uno, cuando escucha análisis o lee análisis, ojo con Irán, que ahí es el verdadero peso pesado que le hace contrafuerza a Israel en la zona. Así es. Bueno, Israel se había fijado una hoja de ruta muy precisa. Debilitar primero a Hamás, defendiéndose del ataque terrorista que recibió Israel el 7 de octubre del 2023 y concentrándose en Gaza. Debilitar a el principal socio de Irán, la milicia chiita de Hezbollah en el Líbano, contribuir a la caída de otro aliado de Irán en la región, el régimen de Bashar Assad en Siria, debilitar la insurgencia Houthi en Yemen, otro aliado de Irán, y una vez que había logrado debilitar a todos esos actores no estatales, dedicar toda su fuerza a terminar con el programa nuclear iraquí, y esta es en la fase que estamos. O sea que visto desde el lado de la planificación militar y estratégica
israelí. Este era un paso que estaba anunciado. El argumento de ir contra la proliferación nuclear de Irán es un argumento que Israel viene sosteniendo desde hace más de 10 años. En el 2012 es muy recordada la foto de Benjamín Netanyahu con un dibujo de una bomba, un dibujo de aspecto bastante infantil, de una bomba como las que se ven en los dibujos animados que presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para anunciar que Irán de manera inminente iba a estar en control de un arma nuclear. Reiteró Netanyahu ese discurso en el 2015 en la Asamblea General. En el 2015, hace 10 años, Netanyahu dijo que Irán estaba a semanas de tener el arma nuclear. Probablemente hoy mismo Irán no estaba a semanas nada más de alcanzar el arma nuclear, y la evaluación de la mayoría de los observadores expertos, que no es mi caso, pero en los que me baso para hacer esta afirmación, es que le faltaban meses o años a Irán para llegar a ese punto, y mientras tanto, insisto, estaba en curso una iniciativa diplomática que podía llegar a detener por completo ese programa. Rossi, ahora se me fue el nombre de pila del argentino presidente de la Organización Internacional. Rafael Grossi hizo un comentario en la línea que estabas recién mencionando de en qué etapa está la carrera nuclear de Irán. Efectivamente. El Organismo Internacional de Energía Atómica que preside Grossi hace pocas semanas hizo pública una evaluación después de que sus inspectores visitaran los sitios del programa nuclear iraquí, de que se estaba enriqueciendo uranio al 60%. El material fisible necesario para un arma nuclear es del 90%, es decir, que hay un tiempo hasta que las centrifugadoras de material mineral puedan llevar el mineral a ese nivel de enriquecimiento, y después hay que poner ese dispositivo, transformarlo en una ojiva que va en la cabeza de un misil balístico. Este es el proceso, sobre todo, en el cual Irán no estaba todavía avanzado. Es decir, que se acercaba a un nivel de enriquecimiento del mineral que solo es compatible con un arma atómica, porque no se necesita ese nivel de enriquecimiento para los fines civiles, pero todavía era necesario un esfuerzo tecnológico adicional que muchos expertos señalan que no era de menos de 1 año y medio para poder armar una bomba efectivamente. Pero insisto, Israel viene diciendo que hace más de 10 años que Irán ya tiene esta capacidad, y la mayoría de los observadores que han estado en el terreno indican que esto no es así, y esto hubiera sido el argumento para un ataque preventivo legal desde el punto de vista internacional, que requiere, según el derecho internacional, evidencia e inminencia. La evidencia parece débil, y la inminencia no hay ningún observador independiente que certifique que existía, con lo cual estamos en una situación un poco parecida a la de Estados Unidos en el 2003, que decía que Irak tenía arma de destrucción masiva, y después de 9 años de guerra en ese país no se encontró nunca evidencia de que las tuviera. Gabriel, viste, en los últimos días, entre bombardeos de un lado de noche y esas imágenes, sobre todo nocturnas, de distintas ciudades de los países, ¿no?, del conflicto, se le agrega también declaraciones, sea también de la televisión iraní o de algún funcionario del gobierno de Israel, de que bastante rimbombantes, ¿no?, en tono de amenaza: esto no es nada, ahora se viene el juicio final, toda una serie de frases que tienen que ver con el enfrentamiento bélico. Pero te quería preguntar, con esta breve introducción, ¿hasta dónde crees que hasta dónde están dispuestos los protagonistas de este conflicto en ir escalándolo? Yo creo que Israel estaba bastante dispuesto a escalarlo. Irán está en una situación de desventaja, y si Israel escalara no tiene otra alternativa que hacer lo mismo, con los riesgos, por supuesto, de terminar involucrando a potencias extrarregionales. Hoy por hoy ya está involucrado Estados Unidos, que
asiste a Israel en su esfuerzo defensivo. Cuando nosotros vemos la cúpula de hierro funcionando y neutralizando a la mayoría, no a todos, los misiles que recibe desde Irán, esto es posible porque Estados Unidos le aporta información de radar y satelital que le permite a las defensas antiaéreas israelíes ser extremadamente precisas, ¿no? Cuando se trata de cohetes que pueden venir del Líbano o de Gaza, la eficiencia está cerca del 100%. Obviamente, cuando se enfrentan misiles y no meramente cohetes, y muchos de ellos misiles hipersónicos, la eficacia es menor, pero Estados Unidos es fundamental para el esfuerzo defensivo de Israel. Lo que está pretendiendo Israel en este momento es involucrar a Estados Unidos en una fase ofensiva de este conflicto, y el presidente Trump está dando señales muy contradictorias que en el curso de 10 días pasaron de pedirle por favor a Israel que no escalara a prácticamente ser más amenazante respecto a los iraníes que los propios israelíes. En este sentido de cuánto se puede escalar o no, una cosa es por ahí las pretensiones que tiene con intereses particulares el gobierno de Israel. Lo mismo para Irán, ahí hay como un nivel de análisis, me parece, ¿no? Cuánto estos dos protagonistas del conflicto quieren o no escalarlo, pero al mismo tiempo participan distintos aliados ya a nivel mundial. Putin, el presidente de Rusia, se ofreció como mediador. Está este rol que recién describías de Trump, el presidente de Estados Unidos. Europa también, obviamente, China. Bueno, ¿cuánto puede este conflicto, podría llegar a mover la geopolítica mundial, el mapa mundial? Bueno, el mapa mundial ya lo ha movido y los argentinos estamos a punto de ver esto en la estación de servicio, porque han aumentado los precios del petróleo, esto genera presiones inflacionarias a nivel global, así que el impacto en el mapa mundial ya se está sintiendo por el canal económico, eso es muy claro. En cuanto a la posibilidad de que se generalice y se transforme en un conflicto que involucre a otros actores extrarregionales, hay que decir que Rusia está muy demandada por su propio esfuerzo de guerra contra Ucrania en Europa, y probablemente no sea el primer actor en el que haya que pensar para que se involucre en esto, porque probablemente sería una sobreextensión estratégica que no sería buena para Rusia. China no tiene tampoco intenciones de meterse, pero China, a diferencia de Estados Unidos, que hoy es muy independiente en materia energética y no depende del petróleo de Medio Oriente, China sí depende grandemente del petróleo de Irán específicamente. Y por lo tanto, si este conflicto escalara y eso significara alguna forma de bloqueo del comercio marítimo a través del Golfo Pérsico y el estrecho de Hormuz, China puede esperar pacientemente a que eso se resuelva solo algunas semanas y no mucho más. Entonces me parece que este es otro factor que hay que tener en consideración, porque China no ha mostrado ninguna voluntad de involucrarse, salvo con llamadas a la paz y a la desescalada, en esto más o menos coincidentes con el planteo de Europa, pero hay necesidades materiales de China que se pueden ver afectadas si este conflicto escala. Gabriel, muchas gracias por este análisis, al menos ni una semana lleva este conflicto en particular y todo lo que está dejando para analizar. Veremos un poquito más adelante cómo va evolucionando. Muchas gracias por estos minutos acá en El Mirador. Gracias por el contacto. Un abrazo grande. Pasaba entonces el analista internacional Gabriel Puricelli.